Bueno, los síntomas. Tenemos que ver de acuerdo a la magnitud, al volumen, vamos a decir, de los cálculos. Así es como vamos a tener los cálculos grandes. Muchas veces son asintomáticos. Va a decir que no tiene síntomas. O si por ahí lo llega a tener, la pequeña lumbalgia sorda, tipo pesadez acá en la zona lumbar y nada más que eso. Pero, como les digo, es una causa de estasis, porque se va a producir una retención de orina, porque es muy grande, voluminoso y no pasa. Y al hacer esa estasis sirve como un medio de cultivo y se puede infectar, y ahí va a aparecer el síndrome febril. Pero que si se manifiesta, como ya le dije, es generalmente una lumbalgia, sobre todo cuando hay ciertos traqueteos, el andar a moto, a caballo, en bicicleta, saltar, etc. En esos casos es lo que puede aparecer. Los medianos generalmente son oclusivos también, ¿no? Ocluyen la pelvis o el uréter, con la consecuencia final otra vez de que puedan dar estasis al ocluir, ¿verdad? Pero no son como los tan grandes que ocluyen totalmente, a veces dejan pasar un poquito. Y luego tenemos que ver que esa estasis va a llevar, como les repito, a una infección urinaria, ¿verdad? Una infección urinaria con pielonefritis, y esta pielonefritis con dolor lumbar, ¿verdad? Y que va a traer como consecuencia astenia, anorexia, etc., ¿no? Eso entonces, o esas pielonefritis pueden producir una pionefrosis posteriormente, ya pus con gran retención ahí a nivel de la pelvis renal, ¿verdad? Esas son entonces las formas más frecuentes de cómo se va a expresar este cálculo mediano. En cambio, los cálculos chicos, así como un arroz chiquitito, esos son los que migran. Ustedes saben que el uréter tiene desde allá arriba, donde nace de la pelvis, movimientos peristálticos, así como lo del intestino, que hacen que empuje, que lleve la orina desde allá arriba hacia la vejiga. Y si hay el cálculo chiquitito, así como un arrocito chiquitito con ese peristaltismo, manda. Y ese es el descenso, así que manda con esa peristalsis, es que produce el dolor intenso, llamado tipo cólico, que se caracteriza porque comienza acá en la zona lumbar, se raya hacia adelante, hacia la abdomen, hacia los flancos, y va y termina hacia el hipogacho, o termina en las zonas genitales de ese individuo varón, generalmente quienes más se presenta, ¿verdad? Y que por eso también a veces confunden mucho el diagnóstico con muchas otras patologías muy similares por la forma en que se irradia este dolor del cólico, en estos casos de cálculos chicos. Y luego las famosas arenillas. Estas arenillas son prácticamente vistas a veces por el propio enfermo en el sentido de que dan una cierta turbidez a su orina, y más son visibles en el laboratorio. Al hacer el bioquímico, el análisis de orina, dice el sedimento lleno de arenilla, y esas arenillas son las que después se juntan y si no estás bien hidratado, estás deshidratado, ¿verdad? Hace que se formen, se unan y conformen el cálculo pequeñito, que es el que generalmente el chico, el que migra y el que produce los dolores, porque les repito, los grandes taponan, obstruyen y producen estasis. En cambio, estos chicos son los que migran, y esa migración es lo que hace que produzca el dolor intenso, el dolor tipo cólico, sin espasmo, el detrosijón, los espasmódicos, que es un dolor muy intenso que al enfermo no le deja quieto en un lugar, camina, se sienta, se acuesta, o sea, busca una posición para minimizar su dolor, una posición antiálgica, y no la encuentra. Y entonces está inquieto, irritable, nervioso y doloroso, un dolor muy intenso, y que acaba únicamente con la expulsión del cálculo, ¿verdad?
en los casos de estos pequeños, como les dije, que son los que migran, porque los grandes no migran y se quedan ahí como una estasis, ¿verdad? Entonces, estos cálculos son los que van a producir el dolor, ¿no? Muy exquisito, o con tratamiento únicamente van a terminar esta molestia, ¿no? El cólico que estábamos comentando es generalmente de inicio brusco, ¿verdad? Y muchas veces, por no decirlo siempre, es desencadenado por un traqueteo. Ese traqueteo puede ser saltar, correr, subir a caballo, saltar en moto o viajar en un colectivo ahí en la parte de atrás, sobre una ruta muy, ¿verdad?, muy desequilibrada. Entonces ese traqueteo es que hace que el cálculo, ¿verdad?, migre. Puede ser una de las condiciones, ¿verdad? O a veces existen otras condiciones, ¿verdad? En el verano, por ejemplo, la deshidratación, ¿verdad?, con 38, 39 grados y uno no toma suficiente líquido y está deshidratado. Y eso aumenta la concentración en la orina de esas sales, ¿verdad?, esos cristales, de estas sales de oxalato, fosfato, etcétera, que son las que van a formar finalmente el cálculo. Pero no solamente el verano es peligroso para estos individuos, también en el invierno, en el frío. ¿Por qué? Por el espasmo. Cuando el frío es intenso, 0 grados, se produce un espasmo de los músculos. Y eso, ustedes saben muy bien que esos espasmos, el uréter tiene musculatura. Los uréteres tienen musculatura, la vejiga tiene musculatura. Entonces, con un intenso frío también se produce un espasmo y también puede desencadenar, por ende, un cólico renoureteral. Inclusive hay casos citados en la literatura mundial de que debido a la gran intensidad del cólico, intensidad en cuanto al dolor me refiero, ¿no? Un dolor muy, muy intenso, puede llevar hasta a un shock fatal. Usted va a decir, no puede ser, sí, bien, en su libro van a encontrar. Puede ser inclusive hasta fatal ese shock por el intenso dolor, ¿verdad? Hasta eso se ha citado como consecuencia de estos cálculos. Ahora bien, además de estos síntomas, acá a nivel del dolor lumbar que inicia y se irradia hacia flanco y termina hacia los genitales, existen por vía refleja alteración de otros aparatos, como en particular acá el aparato digestivo. Y ahí se va a manifestar como vómitos, o como meteorismo, o como un individuo estreñido, constipado. Por eso que el enfermo a veces te puede venir y se presenta con una gran distensión abdominal, con dolor, y uno no entiende nada y cree que es un abdomen agudo quirúrgico que hay que operar. Pero haciendo una buena evaluación en la historia, en el examen, te encontramos que no es un abdomen quirúrgico, sino que el problema está acá, con la puño percusión cuando la haces. Y cuando haces los medios auxiliares y encontrar que la orina está alterada, que el ácido úrico alto, que esto, que lo otro, etc. Entonces, y la radiografía, por supuesto, la imagen, vas a sacar la conclusión de que no es un abdomen quirúrgico, sino que se trata de que por vía refleja sobre el área digestiva se presentaban estos vómitos, o este meteorismo, o esta constipación. Entonces, eso hay que tener muy presente para que no nos haga meter la pata como diagnóstico diferencial, como un diagnóstico diferencial importante a tener presente, ¿no? Eso entonces con relación a las manifestaciones clínicas en general. El cólico renal viene el dolor muy importante. Ahora bien, si aquel individuo tiene una infección en la vía urinaria, ¿se acuerdan cuando hablamos ya en la clase pasada de infección en la vía urinaria? Decíamos que la mayoría son por gérmenes negativos y yo sobre todo la Escherichia coli, pero decíamos que pueden ser otros gérmenes, ¿se acuerdan? Decíamos el Proteus, Klebsiella, Salmonella, Piociánico, o sea, Pseudomonas, etc. Bueno, sobre todo el que tiene una infección urinaria por Proteus, que es un germen negativo, ese Proteus genera una sustancia química llamada ureasa que desdobla la urea de la orina. Y al desdoblar esa urea de la orina puede producir un cálculo, ¿verdad? ¿Verdad?, de fosfato amonio, ¿verdad? Entonces, por eso es que también a veces una infección urinaria por Proteus puede ser desencadenante de una litiasis en particular.
en este caso. Ahora bien, el diagnóstico. Ya les repito, la madre de la medicina es la clínica. Clínica que está ahí junto al enfermo, no mirándonos a las imágenes, los resultados, a nadie, hay que tomarlo con pinza. A veces no refleja lo que tiene el enfermo. Cuando te sentás a conversar con él, a tocarle, a examinarle, a palparle, a ocultarle, ahí, historia clínica con un completo método coordenado y minucioso examen físico. Y después te vas a los medios auxiliares del diagnóstico laboratoriales, sanguíneos, ¿verdad? Y ahí tenés que ver si no hay una infección, ¿verdad? Porque hay una retención de orina, y hay una leucocitosis con neutrofilia o eritroanta, o un análisis laboratorial de rutina de la orina. Ahí ya te vas a dar cuenta que es turbia, o que su pH es ácido o alcalino, para ver si el cálculo es en un carnívoro o en un vegetariano, etc. Ya te vas a dar cuenta que el sedimento tiene muchas arenillas o que tiene glóbulos rojos, hematíes, una hematuria microscópica, porque el cálculo que emigró fue lesionando y traumatizando esa mucosa del uréter. Y entonces produce, por esa lesión de la mucosa, produce un sangrado y que en la orina vamos a encontrar los glóbulos rojos. Luego vamos a ir sí o sí a las imágenes. Y esta es la que nos va a dar la imagen del cálculo. Les repito, los del calcio, que felizmente son la mayoría, son fácilmente visibles hasta en una radiografía simple de abdomen. En tanto que los de ácido úrico tenemos que recurrir únicamente a una radiografía contrastada. Bueno, con eso yo tengo hecho el diagnóstico. Pero hay muchos otros cuadros que pueden simular un cólico renal lateral. Acá, y que se irradia. Puede ser, así como el cólico dada por vía refleja manifestaciones en el área digestiva, también acá en el área digestiva puede dar un dolor tipo cólico. Entonces tengo que diferenciar este cólico renal lateral con otros cólicos. Por ejemplo, un cólico hepatobiliar por un cálculo en la vesícula o en el colédoco. Me da también un dolor acá que se va hacia abajo, que se irradia, sobre todo cuando es hacia la derecha, porque acá está, hacia este lado está normalmente la vesícula. O una apendicitis, acá, pero retrocecal detrás del ciego y ascendente, me va a irradiarse hacia acá, hacia arriba. Y yo creo que es un cólico, y no es un cólico, es una apendicitis retrocecal ascendente, ¿verdad? O puede ser a veces una hernia en disco, de acá intervertebral, una hernia discal, puede dar un dolor así intenso que se irradia hacia adelante. Hernia en disco sobre todo acá de esta zona lumbar, estoy diciendo, ¿no? Porque estos discos están entre todas las vértebras de arriba hasta abajo. Bueno, pero acá en la zona lumbar, ¿verdad? Esa hernia que sobresale ahí y entre los dos colores vertebrales y toca, irrita a ese nervio, entonces puede dar un dolor así, en banda así, hacia uno u otro lado y puede confundir. Una sacroileitis, o sea, una inflamación acá entre el hueso sacro y el ilio, el sacroileitis, el hueso coxal, puede confundir también. Una sacroileitis, entonces, una hernia del disco, una úlcera péptica, estómago o duodeno, puede irradiarse, ¿verdad? Puede irradiarse esa úlcera péptica. Una pancreatitis también puede dar dolor tipo cólico. De manera que ven ustedes como hay muchísimos cuadros que simulan a veces y te hacen meter la pata si es que uno no hace una buena historia, un buen examen y después recién recurrir a los medios auxiliares de diagnóstico para aclarar bien y hacer los diagnósticos diferenciales. Porque o si no vas a cometer errores y eso puede ser a veces la consecuencia muy seria, porque si vos no haces un diagnóstico de una úlcera péptica y de lo que se perforó hace una peritonitis puede ser fatal y vos tomaste como cólico renal lateral, ¿verdad? O viceversa, ¿no? Entonces estos son los diagnósticos diferenciales más importantes a tener en cuenta.
Bueno, en síntesis, esto es lo que podemos hablar de la nefropatía obstructiva, la litiasis cerebral. Les repito, estos son ayuda a memoria, como dicen ustedes, una guía, un resumen. Ustedes tienen que complementar con su lectura en sus textos, ¿verdad?, básicos que le dio la cátedra como fuente bibliográfica. Esto no es solamente con esto nomás ya, no. Esto es una ayudita, un resumencito así chiquitito, de bolsillo, por decirte, rápido para rememorar, pero hay que complementar con su lectura. Ahora van a ver las imágenes y con eso van a aclarar algunas cosas más.